Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Muchas gracias a todas las personas que habéis acudido a nuestra sede y también a todos los que nos acompañan online. Quería, en primer lugar, dar la bienvenida y mostrar nuestra profunda gratitud a Guillermo Vázquez Consuegra por haber encontrado un hueco en su constreñida agenda. Bienvenido a Alicante y bienvenido al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Él apenas necesita presentación. Recibió la prestigiosa medalla de oro de la arquitectura española en 2016, otorgada por el Consejo Superior de Arquitectos de España, y el Premio de Arquitectura española en el año 2005. Profesor de proyectos en diversas escuelas de arquitectura, tanto europeas y americanas. Autor de obras muy conocidas en el ámbito nacional e internacional, pero también desde nuestra geografía cercana, como es el Museo de Arqueología Marina de Cartagena, donde tuvimos hace muy poco la oportunidad, unos compañeros de aquí a Alicante, de visitar. Y el Museo Valenciano de la Ilustración. Y ahora mismo está concluyendo, y estábamos comentando, esta primera fase de construcción del Centro de Creación de Empresas en la Universidad de Alicante. Como la mayor parte de vosotros sabréis, es el profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y hoy nos va a narrar la conferencia de intervenciones en el patrimonio. En ella vamos a tratar y nos va a contar y conoceremos algunas de sus obras más recientes realizadas en su estudio, la rehabilitación del Museo Arqueológico de Sevilla, el Museo del Mar en Trieste, el Centro Cultural Atarazanas y el CaixaForum de Sevilla. Yo no me extiendo más, ya que todos tendremos muchas ganas de disfrutar de esta tarde de una gran arquitectura. Y, Guillermo, cuando quieras, puedes comenzar. Bien, muchas gracias. Gracias al colegio por la invitación a esta charla, en la que me gustaría mostrar precisamente 4 proyectos que son los que están ahora sobre el tablero en el estudio, pero no tanto por un tema de actualidad, porque por otra parte son proyectos de largo recorrido, sino porque entiendo que trabajar sobre lo existente va a ser un poco el futuro próximo de nuestra actividad. Trabajar a transformar la ciudad, trabajar en la metamorfosis de la ciudad, introduciendo claridad allí donde hay o ha existido insuficiencia, confusión, caos o simplemente obsolescencia. Trabajar quizás sustrayendo en lugar de añadiendo, pero en todo caso trabajar sobre lo que existe, dotándolo de un nuevo significado y de un nuevo contexto semántico. Por otra parte, también he traído, y si al final tenemos tiempo y ganas, algunas imágenes del Centro de Creación de Empresas como un acto de cortesía, ¿no? Porque entiendo que a mí no me gusta enseñar proyectos de edificios que están en la ciudad donde los muestro, ¿no? Porque los edificios tienen vida propia, los edificios cuando se terminan ya salen y escapan de la tutela del arquitecto, tienen su propio recorrido, tienen su propia vida en soledad. Y por otra parte, creo que la arquitectura es muda, las ideas que lo produjeron, el proyecto, pues se diluyeron durante la ejecución de la obra y a la obra terminada queda, de alguna manera, pues queda a la libre interpretación y a las diversas lecturas de otras personas. Pero en este caso sí me parecía que era quizás pertinente mostrar algunas imágenes del proyecto porque la obra que se está terminando no es la obra completa, sino es un fragmento grande, es, digamos, como el 50% de la obra. Y claro, no se entendería probablemente pues si no se atiende, digamos, a su totalidad, y por eso me gustaría pues mostrar algunas imágenes
del proyecto y de la obra en curso, que está como ya casi a punto de finalizar esta primera fase, probablemente a finales del mes próximo. Bien, voy a empezar con el primero de los proyectos, que se trata de la revisión del Museo Arqueológico, que, como ven ustedes, es un concurso del 2009, o sea, quiero decir, también Atarazanas, del 2009, del mismo año. Quiero decir, son proyectos de largo recorrido, 12 años, aunque este proyecto, que ganamos este concurso en esta fecha, y se entregó su proyecto de ejecución, después, claro, con la crisis todo se quedó paralizado y al cabo de los años pues nos han pedido una modificación, una reforma del proyecto, reduciendo a 2/3 partes el presupuesto de partida. O sea que, y sucede igual con Atarazanas, son proyectos que también ganaron, Atarazanas también en el mismo año, y lo que se está construyendo también es un proyecto de un tono menor, digamos, con un presupuesto inferior al del concurso. El Museo Arqueológico se instaló en el año 45 en este edificio, que es el pabellón de Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, del año 29. Se construyó entre 1911 y 1919. Ya sabéis que la exposición estaba prevista muchos años antes, después se retrasó hasta el 29. Este fue de los primeros edificios que se construyeron y es obra de Aníbal González, que probablemente puede ser el arquitecto regionalista, digamos, más importante de nuestra ciudad, que ustedes pues probablemente conozcan alguna obra suya, como por ejemplo la Plaza de España, entre infinidad de ellas, porque fue un arquitecto muy prolífico. Aquí está situado en el Parque de María Luisa, en un entorno que él mismo diseñó, de la Plaza de América, con 3 pabellones. Uno de ellos, el pabellón Mudéjar, que está situado abajo, el pabellón, que está situado ahí, no, ahí no se ve, no sé cómo se señala aquí, ¿no? Pero, bueno, da igual, no, eso no, la flechita, ¿no? Pero no lo digo. Bueno, da igual. El que está situado abajo, el pabellón Mudéjar, el pabellón del Renacimiento, que es el pabellón de las Bellas Artes, y otro pabellón gótico a la izquierda. De manera que estos 3 pabellones conforman la Plaza de América. Y entonces, desde el año 29, pues hasta el año 45, un edificio que tuvo muchos usos y distintas ocupaciones, y es en el año 45 cuando se convierte en el Museo Arqueológico de la ciudad, con una colección espléndida, pero con un contenedor obsoleto, desvencijado, quizá, pero de una arquitectura muy notable de Aníbal González. Es por primera vez, desde que el edificio se inauguró en el año 45, el Museo Arqueológico, se va a proponer una actuación que será integral y que afecta, por lo tanto, a la totalidad del edificio, ocupando áreas que nunca se ocuparon a lo largo de más de 100 años, como los extremos, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen a la derecha, los extremos, los laterales del edificio fueron espacios que nunca fueron ocupados. Es un edificio que está rodeado de logias por las 4 fachadas y, por lo tanto, será una operación integral que afecta a la totalidad del edificio y que trata de una parte de mantener la supervivencia de los valores patrimoniales, al mismo tiempo que debe responder a las necesidades contemporáneas de un museo de nueva generación, de un museo del siglo XXI. Este es el proyecto del año, este es el proyecto esquemático del año 45, donde, bueno, pues básicamente se aparecen ahí las salas. Hay una sala elíptica en el centro
que en el proyecto de Aníbal González pues era el acceso al propio edificio, en el eje central, ahora se convierte en una sala más y se produce pues, una entrada lateral. Aquí esta es, por ejemplo, la sala elíptica, que era la sala de, quizás, el edificio, o la pieza, digamos, más notable del edificio. Esta imagen corresponde a la exposición iberoamericana. Y aquí, por ejemplo, ya es la misma sala, pero en el año 45, convertida ahora en una sala más de exposiciones del propio museo. Esta planta muestra ahora la situación del edificio tras la reforma del año 73, del 70 al 73. Fue la reforma quizá más importante de los últimos años, en donde se han producido ya una serie de intervenciones con unas lógicas muy ajenas a las que propiciaron el edificio primitivo y de manera que, pero quizás el tema clave y fundamental es que ya el acceso no se va a producir como sucedía en el edificio de Aníbal González por el eje principal, sino que aparece una entrada ya acodada, una entrada lateral y una escalera que no existía. ¿Por qué? El edificio de Aníbal González era un edificio que tenía una sola planta, estaba iluminado con una iluminación cenital y unas ventanas altas también, laterales, pero básicamente había una iluminación cenital y no tenía, por lo tanto, una escalera, no tenía escalera principal, puesto que el edificio se desarrollaba en 2 plantas, aunque contaba con un forjado sanitario que permitía pues, separarlo de las humedades del terreno, la planta baja. Un forjado sanitario que no se ocupó hasta el año 72, precisamente, o 73, primero como almacén y después ya como salas también de exposiciones dedicadas al paleolítico, al neolítico, en fin, a la prehistoria. Por lo tanto, digamos, estas intervenciones, estas sucesivas reformas, pues dieron al traste con la disposición organizativa del proyecto de Aníbal González, pero también, sobre todo, yo creo, le restaron esa relación fundamental del edificio con el entorno, con el Parque de Luisa, porque se cegaron las logias, como veis aquí, convertidas en la fachada norte en salas, y en el estado primitivo las logias recibían pues probablemente esculturas, mientras que la pintura se localizaba en las salas cerradas. Al convertirse ahora en un museo arqueológico, desaparece, digamos, ese concepto, quedan estas 2 logias abiertas, pero y las logias traseras pues se cierran, un poco más rápido. De todas maneras, la operación sustantiva del proyecto nuestro se va a producir en el eje principal, en el eje transversal, recuperando, por lo tanto, el acceso y el ingreso y la condición, digamos, de sala de recepción, de acogida de la sala elíptica, e introduciendo un nuevo núcleo de comunicaciones verticales. El tema principal, aquí está en rojo, arriba ven ustedes la planta del estado actual, la planta de proyecto, con la introducción, la recuperación, por lo tanto, en la planta baja, del acceso principal por el eje, convirtiendo ahora la sala elíptica en una sala de acogida, una sala de organización de grupos, de venta de taquillas, de acceso a la librería, etcétera, etcétera, y abriendo las logias ahora al parque, convirtiendo las logias ahora en salas también, pero acristaladas, de manera que abiertas completamente, digamos, al entorno del Parque María Luisa, y recuperando, por otra parte, también la iluminación cenital en todo el edificio.
Esta es la planta baja, donde aparecerán pues, las salas a derecha, izquierda. A izquierda del edificio pues, aparecen salas temporales, el auditorio, etc. La sala elíptica, que se convierte de alguna manera, digamos, en el elemento clave del orden compositivo y simbólico del edificio, va a aceptar ahora este papel de recepción, de acogida, de acceso a la cultura por un público masivo, que es la idea de crear museos receptivos, museos inclusivos, libres de obstáculos, de barreras y de elitismos. Esta sala elíptica, o sala oval, no es lo mismo, pero es elíptica realmente, aunque el proyecto de Aníbal González es una sala oval, un tema importante era precisamente el lucernario. Entonces, esa es la sucesión, digamos, de fases en la cual el lucernario del año 29 era un lucernario en el proyecto primitivo, pues era un lucernario muy interesante, con molduras de madera, vidrios emplomados, vidrieras, etcétera, mientras que ya en el año 45 se sustituye, porque estaba en ruinas, se desmonta y se sustituye por un entramado de metaquilato, como en este caso, apoyado además en unas vigas de hormigón que directamente pues, se apoyan o se empotran en las paredes de la elipse. La propuesta nuestra es esta otra, distinta, que yo creo que quiere ser más coherente con la propia forma del edificio y que de alguna manera viene condicionada por el planteamiento que trate de resolver uno de los problemas atávicos del museo, que era la localización, la comunicación en planta alta, porque el edificio, claro, a lo largo de este tiempo ha ido incorporando, para aumentar su superficie expositiva y también, bueno, superficie definitiva administrativa, también, de biblioteca, servicios, se han ido construyendo forjados a distintas alturas, y entonces la relación, por ejemplo, pues, entre un ala y otra no estaba resuelta, o estaba resuelta, ya lo veremos después en otra imagen, a través, digamos, de unas entradas acodadas muy complicadas. Por lo tanto, el proyecto plantea aquí la localización de dos, lo vemos abajo, de dos, no se vio, aquí y acá, de dos pasarelas que van a permitir la comunicación entre las dos partes del edificio, y estas pasarelas, la geometría de estas pasarelas, digamos, van a constituir la matriz fundacional del trazado geométrico de este elemento de control solar, que, por otra parte, es un elemento que se localiza en la posición que ocupaba el primer lucernario, en la imagen de la izquierda, y aparece donde estaba situado el de Aníbal González. Este es el actual, que bajó mucho en altura, y una moldura de escayola enorme que había reducido muchísimo la entrada de luz existente. Y aquí vemos este forjado de semisótano, que ahora veremos después cómo lo recuperamos. Esta es vemos ahí las pasarelas situadas al fondo, que en un principio en el proyecto llegaban hasta el techo, después, pues bueno, se han ido modificando, porque esta intervención, en definitiva, viene presidida por una actitud que se distancia tanto del mimetismo historicista, del camuflaje historicista, como de una posición de contraste propia de una tradición de la modernidad, para situarse en esa franja intermedia entre ambas posiciones extremas. Ni el mimetismo, ni la discontinuidad, ni el contraste, sino
el intento o la búsqueda, digamos, de una trabazón armoniosa de la arquitectura contemporánea con la arquitectura existente. Es lo que hemos dado en llamar la tercera vía, que trata de encontrar unas relaciones de analogía, porque todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación del edificio existente, interpretarlo en la contemporaneidad. Entonces, unas relaciones de analogía que van a permitir que los lenguajes innovativos de la modernidad, de una parte, y los lenguajes consolidados de la historia, interaccionen, entren en resonancia y terminan siendo lenguajes complementarios, buscando siempre una continuidad física e histórica. En la planta superior, ahí vemos, por ejemplo, en la planta de aquí arriba, cuál es hoy, cómo se produce, digamos, el paso de una sala a otra en la cota superior, que no existía en el proyecto primitivo, pero que ahora ya sí existe ese forjado. Entonces, esto ha sido muy difícil, debo decir, ¿no?, de aceptar por parte del Ministerio, pero finalmente, bueno, aún no lo sabemos, no tenemos todavía licencia, aunque sí tenemos ya la aprobación de la Comisión de Patrimonio. Bueno, en la parte de la derecha son las salas, no voy a entrar en detalle de la descripción del proyecto, son las salas expositivas, y a la izquierda son la administración, biblioteca, abajo talleres, etc. Estas son imágenes del concurso de 2009, donde aparecían esas pasarelas, todavía sin definir demasiado, digamos, la geometría de este elemento de parasol, pero sí con la voluntad de entenderlo como la sala principal, en el sentido, no sala principal de posiciones, pero sí el espacio, digamos, simbólico, el espacio clave del proyecto, abriéndolo también al parque, abriendo, por ejemplo, esas puertas que se sitúan al fondo, que ahora es donde localizaríamos el núcleo de comunicaciones verticales, lo vemos aquí. La zona de atención, taquillas. A la derecha sería el acceso a la exposición permanente, a la izquierda exposiciones temporales y al fondo el núcleo de comunicaciones que llevaría a la planta sótano donde se localiza la prehistoria. De manera que esta es la planta de sótano. La planta de sótano es construida con unas bóvedas tabicadas muy, digamos, pues para no ser vistas, ¿no?, con una calidad constructiva muy escasa, pero que se mantiene, hemos mantenido tal cual. Precisamente en este abaratamiento del proyecto, una de las cuestiones ha sido precisamente la permanencia de la planta de sótano, que en el proyecto primitivo se demolía en su totalidad y se sustituían por unas plantas con una altura, bajábamos 1 metro la cota del suelo para tener, pues, una altura, digamos, más razonable para un museo. En este caso, dado que se había reducido el presupuesto, hemos tenido que mantener esta situación de las bóvedas estas tabicadas con alturas de 2,40, 3 metros, en fin, alturas escasas, pero yo creo que va a quedar muy bien en todo caso, porque estamos haciendo nosotros, en este caso hemos tenido también la suerte, quiero decir, lo ha hecho bien el Ministerio, de encargarnos también la museografía. Y entonces, pues, una museografía bien entendida y bien adaptada digamos, a los planteamientos de la arquitectura, pues siempre, desde luego, conduce a buenos resultados. Y en ello estamos trabajando ahora, aún no hemos entregado el proyecto y por eso tampoco he traído ninguna imagen de la museografía, pero realmente yo creo que está quedando bastante bien. Una de las operaciones también básicas en esta planta ha sido la de la apertura de un patio inglés, acá,
que permite ahora el acceso de paracar y descarga a los talleres que se sitúan por acá, almacenes y tal, y mientras que la entrada, digamos, el museo se resuelve en este ala de la derecha del edificio. En esta imagen aparece pues, este núcleo de comunicación vertical, en este caso en las escaleras y el ascensor accesible, que suponen, digamos, una componente de contemporaneidad, ¿no? en la estratigrafía histórica y constructiva, incluso museográfica del edificio. Aquí aparece también en esta imagen esta voluntad de reciclar todo el material, por ejemplo, ahí, de granito, por ejemplo, en esta construcción. Es un material de granito procedente, digamos, de las demoliciones de algunos elementos de rampas exteriores que cuenta hoy el edificio y que han sido suprimidas. Y en la planta del sótano, precisamente en el óvalo, en este espacio, es donde se guarda el tesoro del Carambolo, que es, digamos, la pieza estelar del museo arqueológico de origen tartésico y época fenicia, y la introducimos en esta caja fuerte, en esta especie de cámara acorazada de acero negro, en el espacio central del óvalo, rodeado después de otros tesoros que vienen revestidos en todas las paredes con este latón dorado. Y vemos en las tres fases, en los tres estados del edificio, en una sección longitudinal, en el proyecto de Aníbal González, de una sola planta, en el año 73, con forjado de distintos niveles, que es la situación actual, y la propuesta nuestra de la demolición de todos los forjados intermedios y la construcción de un forjado único en un solo nivel. Por tanto, una operación integradora o una operación, digamos, que busca una unidad que no será estilística, pero sí integradora. Estos son los techos de vigas de hormigón, de salas. La recuperación de los lucernarios en la cota superior, aquí vemos una entreplanta. Y esta es una de las salas que guarda probablemente pues, las piezas más emblemáticas del museo. Un museo absolutamente, con una colección absolutamente sensacional, ¿no? Sobre todo el periodo de Roma, pues, que es todo el material procedente de Itálica, de la ciudad itálica. Este proyecto es el más reciente, este es un proyecto, un concurso del año 2019. La obra está a punto de comenzar, ahora, comienza a principios de julio. Y se trata del Museo del Mar en Trieste. Es un edificio espléndido, un edificio que tiene 300 metros de longitud. Es uno de los almacenes portuarios construido por los ingenieros austriacos durante el periodo en que Trieste perteneció al Imperio Austrohúngaro, y Trieste era la única salida al mar de este imperio, y el puerto era un puerto impresionante, lo es, ¿no? Pero ya ahora de edificios, el 80% de ellos vacíos y una buena parte de ellos también en ruinas. Entonces, este edificio se va a destinar un ala fundamental, en la parte central y el ala derecha, derecha para ustedes, sí, para mí también, el ala derecha, y parte, a veces, depende de las plantas, ocupando también la parte izquierda.
Se trata, por lo tanto, no solo de una recuperación histórica a través de una rehabilitación integral, sino de una reutilización contemporánea de una reinvención de lo antiguo con una reutilización contemporánea, puesto que se va a introducir el nuevo Museo del Mar de Trieste, es un equipamiento de primer orden de la ciudad. Por lo tanto, se trata de incorporar el edificio al ciclo de vida de la ciudad. Es un edificio, como ven ustedes abajo, que no está en primera línea, sino que está detrás de otros dos magazzini, de otros dos almacenes, del que hay, yo no sé, casi un centenar en el puerto de este tipo de construcciones, ¿no? Entendía, claro, después de hacer un análisis un poco del edificio y su entorno, el propio edificio y su relación con el entorno, nos parecía importante construir una pieza en la parte central del edificio que permitiera, digamos, mantener, o no mantener, sino ahora, por vez primera, digamos, tener una relación directa, franca, con el mar, ¿no? Que me parecía clave en un edificio como el Museo del Mar, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, el croquis quiere reflejar otra de las necesidades claves del proyecto, que era la localización de rampas que permitan pues, un recorrido más confortable para los flujos de visitantes del museo. Yo creo que intervenir sobre el eje central, digamos, o la actuación, las actuaciones que se han producido siempre los ejes centrales han supuesto siempre, digamos, o han cargado, digamos, de un mayor significado siempre una intervención, como había sucedido en el Museo Arqueológico, ¿no? Entendíamos que era importante depositar nuestro tiempo en el edificio también, porque la arquitectura no se acaba nunca, o no se termina nunca. Y debe estar, yo creo, abierta a cambios, a transformaciones. Y esto es así porque la arquitectura está vinculada al mundo, a la vida, es el escenario de la vida. La arquitectura es un puente, el puente entre el hombre y el mundo. Entiendo, por lo tanto, que era importante, en este caso, introducir un elemento, que en este caso era un cuerpo que le llamamos el mirador, que era, digamos, doblemente dual, porque era dual en el sentido de su coronación, de esa cubierta a dos aguas doble, pero también lo era en el sentido vertical, puesto que se trataba, digamos, de dos espacios, uno de ellos el restaurante, que era un elemento de transición entre el edificio existente, un poco más opaco, entre el edificio existente y el cuerpo superior, donde le llamábamos la sala Marconi, que era una sala pues, a disposición del museo, que disponía también de una pequeña cafetería y sobre todo de terrazas con una visión espléndida sobre el mar y sobre la ciudad. Esta era la imagen interior del edificio. Añadir cosas sobre las cosas forma parte, digamos, de la constante histórica, del proceso histórico que ha permitido la construcción de las ciudades que hoy amamos y que protegemos. Porque, sí, importante es dar un paso atrás y dejar hablar a la historia, no lo es menos saber en qué momento depositar nuestro tiempo, nuestra cultura en el monumento. En este proyecto, que presentamos como proyecto básico, se sometió a la Comisión de Patrimonio, no aceptó
no aceptó, no la construcción, no le pareció mal la construcción de ese cuerpo superior, a regañadientes, debo decir, pero les pareció, la excusa era que era muy alto. Modificamos la altura, rebajando la altura con esta geometría ahora distinta, alcanzamos la mínima altura que permitiera, digamos, el acceso de los ascensores. Y en este caso la Comisión de Patrimonio aprobó, la Superintendencia aprobó el proyecto, pero en esto pues apareció la Italia Nostra, que es otra asociación de defensores del patrimonio, donde no estaban de acuerdo con el hecho de que la cubierta fuese quebrada y al final, digamos, llegamos a una solución de consenso en la cubierta horizontal, una cubierta más discreta, menos icónica y que pasaba más desapercibida, porque según ellos pues, perturbaba menos la imagen del edificio existente. Es una pieza acristalada con una estructura muy bien trabada para defenderse del viento, del Bora. Bueno, el Bora es un viento tremendo, es un viento frío y seco que asola Trieste en baja de los Alpes y que alcanza velocidades hasta de 170 km/h, de manera que en las calles, en Trieste, a veces se colocan cuerdas y cadenas para que la gente se vaya agarrando y no salgan volando, ¿no? Y es un viento que suele durar mínimo 3 días. Se dice que nace en Dalmacia el viento, se hace fuerte en Trieste y se desvanece en Venecia, o 2 semanas, de 3 días a 2 semanas. Pero es un viento tremendo, yo lo he padecido. Entonces es una pieza muy vidriada, pero con una estructura muy potente. Esta es la planta del restaurante, con un vacío central donde aparecen los ascensores que suben también a la planta del mirador, abierto con terrazas hacia el mar y la ciudad. En esta imagen vemos hay un elemento que es esta escalera de caracol que atraviesa, digamos, todo el cuerpo central del edificio, conecta, digamos, la parte nueva con la parte ya existente. Ahí vemos el restaurante y abajo vemos la biblioteca que se ha situado también en el cuerpo central. En las 2 torres, en la biblioteca, aquí aparecería, aquí y aquí, toda la biblioteca ocupa toda la planta y las torres se utilizan también como librerías, ¿no? En toda la altura. Esta es una imagen de la biblioteca. Se han producido también en el edificio una serie de sustracciones de forjados para la localización fundamentalmente de las rampas que van conectando hay 4 plantas, conectan las plantas 2 a 2 y en este caso también hay una sustracción, a ver, es aquí, para permitir llevar la luz en cascada hacia el vestíbulo. Con la sustracción, aquí vemos, que es un vestíbulo que está construido con una piedra de Istria magnífica, pero son espacios muy sombríos y me parecía que era importante llevar la luz hacia ese atrio de acceso al edificio. Aquí lo vemos con el vestíbulo centro de visitantes, con el bookshop, la librería. Es esta. Y rápidamente una disposición de las plantas, donde vemos desde las plantas superiores se han introducido como unas bandas junto a las salas, son grandes salas, había poco que hacer en esa sala, hay unas estructuras metálicas espléndidas.
Son edificios muy consistentes, muy portentosos, y se han añadido unas franjas donde se introducen escaleras, ascensores, servicios, etcétera, etcétera. Y ahí aparece ya, esa es la planta donde vemos el mirador y también el restaurante. Bueno, es aquí, están de dos mandos, ya me tiene loco. A ver, voy a ver, aquí. La otra planta intermedia, donde van apareciendo, ya donde llega una rampa, aparece la otra. En este proyecto, en este cambio, en este concurso, ese concurso no contemplaba el encargo de la museografía, por lo tanto, la museografía, aunque podemos presentarnos al concurso, aún no ha salido, pero no forma parte, digamos, del proyecto de arquitectura. Entonces, claro, hemos dejado grandes espacios a disposición de la museografía. Ahí vemos la planta baja y una planta incluso de semisótano. Estas imágenes me aparecen las dos rampas, una de ellas con una iluminación natural, con una localización de un nuevo lucernario, y son espacios que la desaparición de estos forjados pues, permite contar, digamos, con una mayor altura para localizar pues, piezas de un mayor tamaño. El auditorio, un auditorio pequeño, se sitúa en la última planta y es como una arquitectura que introducimos dentro del contenedor del edificio. Estamos ahí en la última planta y que contiene pues, todos los elementos propios de un auditorio, ¿no? El servicio, climatización, iluminación, aislamiento acústico, absorción, etcétera, etcétera, manteniendo, digamos, las paredes en su estado actual. Ahí hemos llevado también una línea de árboles a esa calle, también con un mobiliario que yo he diseñado y que está resuelto también con el mismo lenguaje que los elementos que se añaden de las rampas y las escaleras de acceso al edificio, ¿no? Intentando, digamos, hacer propio también el espacio exterior propio del museo, ¿no? Y buscando siempre esta continuidad que me refería antes, histórica, que la entiendo como una constante acumulación de aportaciones, de culturas sobrepuestas, de añadir cosas sobre las existentes, enriqueciendo siempre sus valores patrimoniales y la memoria de la ciudad en el tiempo. Las atarazanas, ese es el proyecto que quiero mostraros ahora, es el proyecto del CaixaForum en las atarazanas, en el arsenal, el viejo arsenal de Sevilla. Ese es un proyecto que ganamos en el año 2009 y que no se construyó, pero en cambio se está construyendo algo que ahora después hablaremos después, que es también pues, un centro cultural distinto del CaixaForum. Las atarazanas se encuentran, bueno, es una construcción del siglo XIII, justo tras la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo, en 4 años, del 48 al 52, se construyen las atarazanas adosadas a la muralla islámica del siglo XI, en un territorio denominado el Arenal, situado entre la muralla y el río. Las atarazanas estuvieron funcionando como atarazanas por un periodo relativamente corto, 2 siglos, o siglos y pico, siglos XIII y XIV, principios del XV,
Y a partir del siglo XV ya desaparece como atarazanas, como fábrica de barcos, y se convierten en almacenes portuarios, viviendas, todo tipo de usos. Casa de la Moneda, aduana, etcétera, etcétera. Aquí vemos todas distintas. Las atarazanas ocupaban 17 naves, en rojo las 7 nuestras, y el resto, las 10 naves restantes del siglo XIII, las 10 fueron ocupadas, 5 de ellas, las centrales, por un hospital, y las otras 5 por la aduana, ¿no? De 17 naves que parece ser que construían las atarazanas más grandes de Europa, ¿no? Yo no estoy tampoco tan seguro, vosotros sabéis que los andaluces somos un poco exagerados, pero sí es verdad que es un edificio inmenso. No parece incluso romano, parece incluso asiático, con una... Ya veréis algunas imágenes espléndidas del edificio. Es el siglo XVI, donde aquí van apareciendo ya pues, algunos usos. Hay una capilla al centro que pertenecerá después al convento. Hay las aduanas. Siglo XVIII, hay 2 naves centrales. En el espacio central son las naves de los enfermos, una obra absolutamente espléndida de Leonor de Figueroa. Leonor de Figueroa es el arquitecto barroco más importante de Andalucía, aunque, ahora que me acuerdo, era de Valencia, era de Utiel, y construyó esta pieza, que es una pieza absolutamente sensacional, que es el Hospital de la Caridad, como una estructura barroca superpuesta a la estructura medieval de las atarazanas. A la derecha está la aduana, todavía sobre las atarazanas, con esta planta basilical, un edificio también espléndido de Alonso de Maeda, lo vemos aquí, en primer término, con ese gran frontón. El Hospital de la Caridad, a la izquierda. Y, por ejemplo, en el año 45 se demuele precisamente la aduana y se construye un edificio sin gran valor arquitectónico, que es la Delegación de Hacienda, situado a la derecha, y en rojo aparecen, así manchado en este color, las 7 naves de la maestranza de artillería, porque a partir del siglo XVIII sí hay un uso único para todo este espacio, que es la maestranza de artillería, que es destinada a la construcción de pequeñas piezas, porque en Sevilla está ubicada la fábrica de artillería, la Fábrica Nacional de Artillería, que pues, fabrica grandes piezas, cañones, los leones de las Cortes y tal, y en cambio las piezas pequeñas, y también como área también de exposición, es la maestranza de artillería aquí localizada en las atarazanas. Aquí vemos a la izquierda cómo en el siglo XVIII Carlos III construye como maestranza de artillería una pieza transversal a las atarazanas y construyendo por fin una fachada definitiva, digamos, de al menos de esas 7 naves a la ciudad. Hay unos 3 bloques de las atarazanas. Imagínense ustedes, efectivamente, las atarazanas, esa gran fábrica ocupando estos 3 bloques, ¿no? Realmente era impresionante, adosadas a la muralla. A partir del siglo XV, y para prevenir las arriadas del Guadalquivir, las avenidas del río, toda la ciudad se eleva 5 metros en este entorno, y por lo tanto el edificio se pone a disposición de la ciudad y se rellena con 5 metros sobre su cota primitiva, de manera
que hoy estos pilares, los pilares de arranque de los arcos, se encuentran sepultados, digamos, 5 metros más abajo de la cota primitiva. Pero, a mi entender, no resta ni un ápice en la memorable, digamos, percepción de este espacio sólido, un espacio absolutamente memorable. Digo esto porque el tema de recuperar, digamos, la altura primitiva ha estado siempre presente en la ciudad por parte de unos y otros, y este fue uno de los temas por los cuales el proyecto no se llevó a cabo. Pero para mí me parecía muy importante mantener la cota actual como cota definitiva del proyecto, porque es la cota que coincide, digamos, con la cota de la ciudad, y digamos y eso habla, digamos, del mayor potencial, como veremos ahora, del proyecto. A la izquierda aparece la muralla, el fondo de la muralla, hay alguna excavación para descubrir la barbacana de la muralla, que aparecen algunas intervenciones. Son grandes líneas de arcos pesados que cobijan grandes bóvedas construidas ya en el siglo XVIII con Carlos III, o cubiertas ligeras, metálicas, que permiten, digamos, una entrada de luz pautada, secuencial, una sí y otra no, constituyendo, digamos, un espacio, yo creo, único, infinito, realmente espectacular. Y yo creo que la coincidencia como decía antes, de la cota del recinto con la de la calle habla de su potencial y de su relación con la ciudad. Su posición es privilegiada, se encuentra a medio camino entre el centro, el conjunto monumental de la catedral, la Giralda, el Archivo de Indias, el Alcázar y el río. La calle 2 de Mayo es una calle que desde el río conduce a la catedral y a la Giralda. Yo tengo mi estudio precisamente en esta calle, exactamente enfrente de las atarazanas, y dejando las atarazanas a la derecha. Esta es la última de las naves que da fachada a la ciudad. También, evidentemente, la fachada construida ya por Carlos III, que era la entrada principal del edificio. La espectacular y también soberbia presencia de la catedral y la Giralda desde las cubiertas han condicionado de forma sustancial algunas de las decisiones tomadas en el proyecto, ¿no? Como la localización del auditorio, del acceso al auditorio, el acceso a las cubiertas planas, a los miradores, un vestíbulo transversal que une algunas de las naves superiores, etc. Vemos, por ejemplo, algunas en la planta superior se construyeron ya en el siglo XX, algunas siglo XIX, siglo XX, algunas construcciones como almacenes también de la maestranza de artillería. Claro, son construcciones abandonadas desde hace ya muchísimos años que están en un estado de deterioro gravísimo y de ruina en buena parte de ellos. Algunos forjados fueron demolidos porque para la introducción de hornos, chimeneas, etcétera, etcétera, claro, a lo largo de esta larguísima historia de las atarazanas. Vemos las cubiertas, como se van solapando, la cubierta, por ejemplo, la cubierta metálica en una parte, la construcción de los almacenes a la otra. Aquí vemos.
el Hospital de la Caridad, esa es allí la torre de la iglesia. El estado actual es así y el espacio manchado es el que coincide con los espacios, digamos, que se han transformado más a lo largo del tiempo. Porque durante el periodo de Carlos III, la construcción de la maestranza supone la construcción de ese cuerpo de cabecera, se construye de una forma brutal, en una disposición transversal a las atarazanas, a la arquería, con otros arcos en otro sentido, produciendo una colisión enorme de las estructuras, pero que realmente tienen hoy, digamos, un aspecto realmente impresionante. En la cota superior aparecen estas 3 naves longitudinales y 2 transversales. Esta sería la sección. Esa sección digamos, se ve mejor, ¿no? Con las 7 naves en planta baja y las 3 construcciones en el cuerpo superior. Claro, esto es una propuesta que yo creo que se mueve en la confluencia de 2 impulsos. De una parte, el paso del tiempo. De otra, la otra tiene que ver con la relación con la ciudad, aunque son 2 cuestiones que obviamente yo creo que se interrelacionan y se explican por sí mismas, ¿no? El paso del tiempo es un fenómeno irrepetible e irrecuperable. El monumento, y en Sevilla esto cobra, pues yo creo, un valor casi de paradigma, el monumento no tiene un solo tiempo, sino que es testimonio de muchos tiempos, de toda la historia. Y es precisamente en ese construirse a lo largo del tiempo, identificando su proceso de construcción con el de la propia evolución de la ciudad, lo que de alguna manera está permitiendo entender ahora como valor singular la superposición de los distintos estratos de valor que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Por otra parte, en la relación con la ciudad, me gustaría decir que para mí un edificio, cualquier edificio, un monumento como este, no puede ser considerado nunca como un objeto arqueológico aislado, como un artefacto introvertido, sino que forma parte sustancial del tejido urbano, de la trama urbana de la ciudad, de su historia urbana. De manera que esa relación que se ha producido siempre entre la ciudad y el monumento, entre el caserío y el monumento, es una relación de convivencia, de justaposición, pero yo diría incluso de promiscuidad. Y precisamente este proceso de construcción el que define claramente cuál es el proceso constructivo de la ciudad de Sevilla a lo largo de los siglos. Yo creo que en los tiempos actuales, en los cuales se está produciendo una sustracción enorme, ¿no?, del espacio público a través de la mercantilización, la privatización, el mal uso, ¿no?, y sobre todo a raíz de la pandemia aún más, de manera que estos espacios públicos de la ciudad se están convirtiendo, digamos, se ha convertido, han devenido ya en espacios de consumo. Entendía yo que el proyecto de las atarazanas era una ocasión para ofrecer a Sevilla el mejor espacio público de la ciudad, la plaza cubierta de las atarazanas. Intentar, por tanto, que la ciudad penetrase en el interior del edificio, que ese interior del edificio se convirtiese ahora en un ágora cultural, en un espacio disponible para todo tipo de eventos culturales, produciendo una mayor interacción social y un reconocimiento cultural,
convirtiéndose, por tanto, en un espacio de relación, de encuentro entre todos los ciudadanos en torno al mundo del arte, de la cultura, del conocimiento. Por lo tanto, la estrategia del proyecto ha sido abrir ese espacio a la ciudad a través de esta fachada lateral, a la calle 2 de Mayo, y localizar buena parte del programa de CaixaForum en los cuerpos superiores y en la parte de planta baja que había sido ya más modificada, digamos, a lo largo de los siglos. A mí siempre me interesó, siempre he querido además la arquitectura cívica con una fuerte implicación urbana, ¿no? y en la idea que comparto de que la ciudad, que la ciudad, que es la creación colectiva, digamos, más hermosa de la humanidad, es más importante que cualquier arquitectura entendida de forma aislada, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que es la dimensión urbana de la arquitectura, que es algo que de alguna manera, digamos, ha estado presente siempre en todos mis proyectos de una forma casi obsesiva y que transita de forma recurrente, digamos, en todos ellos, ¿no? La idea de proponer, la voluntad de intentar proponer un lugar, en lugar de un proyecto, de un edificio, crear un lugar urbano en este caso. Y este proyecto es un paradigma porque de esta voluntad, porque si no hemos podido crear ese lugar porque no tenemos proyecto para hacerlo, organizando a través de los subvolúmenes, es el propio edificio el que deviene espacio público. De manera que la planta baja convertimos en un espacio abierto a la ciudad, en un espacio abierto para la cultura. Vemos algunas imágenes, mostraré algunas plantas y vemos, por ejemplo, aparece, bueno, ahí vemos muy rápidamente toda la zona de almacenes, carga y descarga de materiales para la exposición, el vestíbulo y la librería, y una zona, un área de exposiciones de interpretación, un centro, digamos, o un espacio de interpretación del edificio en esa planta. En la calle Temprano, que es la fachada principal del edificio, hemos demolido un pequeño cuerpo de guardia que aparecía arriba a la derecha para recobrar de alguna manera pues toda la integridad de la fachada neoclásica, y abajo en la calle 2 de Mayo pues hemos abierto toda esa arquería a la calle. El vestíbulo se introduce precisamente en el único espacio que no tiene forjado, de manera que es un elemento que recorre los 3 niveles, de manera que no hay ni un ladrillo demolido, ni un elemento desmontado en todo el edificio. En lo que fue la sala de armas de la maestranza de artillería, que es esta cota intermedia, pues hemos ubicado una de las salas, que es esta sala, que era una sala de exposiciones de todo el material de artillería, con la buhardilla en la planta superior, es un espacio espléndido. Lo convertimos en la sala principal de exposiciones del CaixaForum. CaixaForum, como saben ustedes, tiene un programa muy sencillo. Son dos salas de exposiciones, una mayor que otra, bastante más grande. Después un auditorio de 300 personas, talleres polivalentes, administración, cafetería, restaurante y poco más, ¿no? De manera que todo esto lo hemos localizado, por lo tanto, ese programa en la parte superior. El auditorio se localiza, por tanto, en esta posición transversal a Atrazana, de la manera, digamos, que Carlos III había ubicado la sala de armas,
y talleres y otros, y cafeterías y tal, se van distribuyendo por el resto de las piezas. Ahí vemos en la cota superior, en la planta superior, aparece el vestíbulo, las escaleras mecánicas, y en la otra sección, pues, por el auditorio. La sección transversal con las 3 naves superior y la sección transversal por el auditorio y el vestíbulo. Hay un vestíbulo también transversal que permite la conexión de las 3 naves que hoy no están comunicadas entre ellas. Por ejemplo, ahí está la imagen superior, sería desde el mismo punto de vista de donde está hecha este render. Esta es una de las salas de exposiciones, la segunda sala de exposiciones, la cafetería. Muestran el vestíbulo, con estas grandes vigas, el vestíbulo y el auditorio, más allá del auditorio que está, digamos, bajo cubierta, con estas cubiertas que se quiebran en múltiples quebradas, digamos, por decirlo de alguna manera, con la voluntad de pasar desapercibidas en la percepción, digamos, o en la organización de las cubiertas del edificio intervenido. Claro, estamos hablando de una actitud que se distancia de este fundamentalismo conservacionista que fosiliza la historia anclándola en un solo momento, aquel de su construcción inicial, e impidiendo, por lo tanto, la incorporación de elementos de valor arquitectónico, como ha sido siempre, digamos, como hemos dicho antes, el proceso histórico de la construcción de nuestros centros históricos y de nuestras ciudades, ¿no? Porque además la arquitectura ha vivido y se ha desarrollado siempre así, a través de cruzamientos, de hibridaciones, de juxtaposiciones, de mestizajes. La tradición tiene que ser mantenida, sin duda, pero tiene que ser renovada, revitalizada, fecundada, fertilizada por estos intercambios de cultura. Al menos así lo pienso yo, pero no lo piensa tanto el ayuntamiento ni alguna organización llamada conservacionista, porque el proyecto, después de tener la aprobación de la Comisión de Patrimonio y después de la Caixa esperar un año la licencia de obras, al ayuntamiento, que no le corresponde analizar el edificio al tratarse de un BIC, sino que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía en este caso, y por lo tanto de la Comisión de Patrimonio, pues le dio largas durante un tiempo, durante un año, y al final pues la Caixa decidió abandonar el proyecto y llevar el Caixa Forum al territorio de la Torre Peli, que por otra parte pues era una propiedad sobrevenida al adquirir la Caixa a la Caja de Ahorros de Sevilla, Cajasol, de manera que se estaba construyendo allá al otro lado del río, ahí están las atarazanas, y ahí al otro lado del río, en el territorio de la exposición del 92, en un espacio, ahí, en un territorio que estaba en construcción en aquel momento, se estaba construyendo la torre, y era un complejo comercial y de oficinas con 4 plantas de aparcamiento, con una capacidad para 4.000 plazas, en 2 edificios comerciales llamados Podium, con 50.000 metros cuadrados, y una torre de 40 plantas. Pues bien, en ese espacio manchado, donde se había ubicado la posibilidad
de un pequeño auditorio y donde se ha destinado a aparcamientos, pues se decide ubicar el CaixaForum. O sea que hemos pasado del magnífico edificio de las Atarazanas a un aparcamiento, lo cual no ha sido un reto fácil, debo decir. Este era en el momento en el cual aquí aparecen estas son las estructuras del edificio Podium. Voy un poquito más rápido. El acceso había de producirse desde ahí, esas son las estructuras existentes donde había que introducir, y una retícula de 7,5 por 7,5 de pilares para el aparcamiento. Evidentemente, la presencia de esa estructura va a condicionar de una forma evidente la organización del programa y también, digamos, la disposición espacial del resto de los usos, ¿no? Claro, cuando trabajas en un edificio que ya tiene una estructura que ha sido concebida, digamos, con un uso distinto al se plantean dos temas. Uno de ellos es cuál es la estrategia de ocupación, cómo ocupar, digamos, ese espacio. Y dos, la necesidad de visibilidad, tratarse de un edificio enterrado. A la primera de las preguntas respondemos con la localización de una serie de piezas que van a ser piezas casi autónomas. Autónomas, no llegan hasta el techo, tienen una configuración diversa, colores distintos y que asumen pues, la sala de exposiciones, el auditorio, las dos salas de exposiciones, el auditorio y los talleres. Esta concatenación de espacios va a definir el ritmo de la visita del CaixaForum. Ahí vemos en la parte superior las dos salas de exposiciones. Esa es la entrada. Hay un primer vestíbulo, un acceso. Ese es el vestíbulo intermedio que da acceso al auditorio y a las dos salas de exposiciones, la librería y ahora pues se sube a un segundo vestíbulo que da acceso a las salas polivalentes y debajo se encuentran talleres de niños y después la administración y el restaurante y la cafetería. Ese es un poco todo el programa, que de alguna manera pues, se va ubicando como puede entre las columnas, sin formar parte de él, quiero decir, acompañando las columnas, sirviéndose de ellas, pero sin hacer las suyas. Esta es la disposición, no se ve aquí, no se ve gran cosa, pero de las salas en este también, digamos, complejo estratigrafía, además de estratos, ¿no? La luz, que es la base de la construcción, es muy importante también en este edificio, que acepta, digamos, esta condición de subterraneidad. Me interesaba una luz lechosa, una luz tenue, débil, una luz filtrada, una luz que va inundando estos espacios y que va haciéndose más intensa a medida que se recorre, que avanza, digamos, el recorrido de la persona, mirando aquí, perdón, de la persona que visita el edificio. Bueno, y aquí vemos ya cómo este espacio, que estaba en una cota superior, ya se ilumina de una forma mucho más intensa a través de los bris soleil que vienen ya directamente de la plaza. Sobre el tema de la visibilidad, la necesidad de visibilidad es claro. En principio necesitamos un elemento que cubra
el ascensor, las escaleras, que sea capaz de conducir la luz hacia el interior del edificio y que por otra parte sea permeable al flujo de las personas en este centro comercial, ahora centro comercial cultural, que es el de la Torre Peli. De manera que empezamos con la idea de una marquesina. Esto tiene que ver también, yo no quiero entrar ahora, con el valor de lo público, ¿no? Siempre con esa voluntad, no de, podría ser un elemento, no sé, entonces tenéis en mente la pirámide del Louvre, ¿no? Un elemento de acceso, pero, o Schinkel que hubiese hecho, ¿no? Un pabellón neoclásico. A mí me interesaba más que era un lugar, una pequeña placita, una pequeña plaza cubierta, espacio público, una marquesina que permitiera el ingreso, digamos, tanto del ascensor, escaleras, como el paso aquí. También la presencia, por otra parte, la presencia de los árboles. Allí en la plaza hay unos árboles que ya estaban plantados y que supuso esa plantación un esfuerzo enorme, porque son árboles que están plantados en jardineras que se descuelgan de los forjados de toda esta zona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era muy importante mantener los árboles, irse de alguna manera adecuando a la localización, a la ubicación, produciendo una, digamos, interacción entre la arquitectura y la naturaleza. Y aparece, digamos, este elemento producto, digamos, de todas estas elucubraciones que hemos referido anteriormente. De manera que esta es la pieza de la marquesina, que se construye con un material espléndido, un material que es una espuma de aluminio que permite reflejar y cambiar de luminosidad, de intensidad con el movimiento del sol. Allá al fondo aparecerá la cafetería y esos brisoleil que hablábamos, que se encuentran ya sobre la cota de la calle, sobre la cota de la plaza. Claro, hay también yo creo que estas bóvedas también yo creo que algún crítico ha sugerido que si este proyecto no se hubiera hecho antes que las atarazanas, probablemente esta marquesina hubiera sido otra, probablemente, no lo sé. Pero también, evidentemente, digamos, todos los espacios excavados subterráneos, digamos, se cubren, digamos, en la historia de la arquitectura con este tipo de bóvedas, ¿no? Digamos, con esa estructura abovedada. Y aparece, por ejemplo, el ascensor en una posición un poco discordante, pero que era la única posible de ubicar, digamos, si tenemos en cuenta la disposición, digamos, de la planta baja. Esta es la planta donde se ve la trama de pilares. Bueno, no voy a entrar ahí, esto es la planta superior, donde aquí vemos como escaleras mecánicas y escaleras fijas, el ascensor y el lucernario. Ese es el lucernario que llevará la luz, que capturará la luz y la llevará al vestíbulo de la planta enterrada. De manera que la espuma de aluminio filtra los rayos solares, transfigurando estos rayos en vibraciones sobre el pavimento y sobre los paramentos también, dando lugar también a un espacio, digamos, más dinámico, un espacio caracterizado precisamente por la mutabilidad y la variedad de los efectos, digamos, del sol
sobre paramentos y pavimentos. Claro, también esta atmósfera se refuerza con la utilización de los materiales, acero negro para las columnas que han sido transformadas o modificadas, magnesita para el pavimento, y hemos dejado de hormigón a la vista pues techos, jardineras, en fin, todos aquellos elementos que ya existían en el edificio. Es una de las salas, sala pequeña de exposiciones, donde la estructura aparece, donde se encuentra. Salón de actos. Claro, los arquitectos nos interesan esas arquitecturas capaces de producir emociones y recuerdos memorables, ¿no? Y esto se consigue a través de fuertes experiencias. Estas experiencias básicamente, digamos, responden a la organización de los espacios. Serán los espacios los que sean capaces, digamos, de producir, digamos, estas experiencias fuertes, ¿no? Pero a veces viene de la mano de los materiales, ¿no? De manera que yo considero que cuando se utilizan muchos materiales, y por eso se convierte en un muestrario de materiales, la variedad debilita la experiencia. Limitar, en este caso, significa fortalecer la experiencia. Aquí hemos utilizado siempre solo el aluminio y la madera pintada también del mismo color oscuro, gris. Esos paneles de la fachada son paneles que tienen distinta densidad. Claro, el que se utiliza evidentemente para el escenario tiene una densidad mucho más escasa y permite precisamente que la luz se filtre a través de él. Claro, con la arquitectura, cuando se trabaja con limitaciones, pues se presentan ocasiones que no se presentarían cuando trabajamos con total libertad. Pero a mí me gustan las dificultades en la obra, me gustan los problemas, me gustan las limitaciones, porque las limitaciones pueden constituirse o deben constituirse en un trampolín de oportunidades para el nuevo proyecto. Son a veces una constricción, una limitación, puede ser, digamos, un elemento estimulante, creativo, ¿no? Porque abre nuevos caminos de pensamiento. Este es el tránsito entre los dos espacios del vestíbulo, que alcanza apenas los 2 metros de altura, con estas vigas de cuelgue, ¿no? Después está, claro, está la recompensa de la arquitectura al esfuerzo del arquitecto, quien lo está en estos espacios encontrados, como en este producto de la superposición de estos dos mundos, de estos dos espacios, iluminado, ese espacio de triple altura que se ilumina con estos gris soleil y donde la escalera se envuelve sobre sí misma, midiendo el espacio. Claro, también se podría hablar de los materiales, de la capacidad expresiva de los materiales, de cómo acentuar la capacidad expresiva en el contacto entre dos materiales, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues el hormigón enriquece su experiencia en la presencia del vidrio, ¿no? Es más hormigón, el hormigón es más hormigón en presencia del vidrio.
esta era la cafetería, con algunos elementos de reservados, con la terraza. Y ahora, para concluir en este proyecto, me gustaría sintetizarlo quizás en una idea que creo que está en la base del proyecto, que es que este proyecto es una superposición, digamos, de dos mundos, ¿no? Hay un mundo subterráneo, un mundo que opera por sustracción, que es un mundo que se resuelve con una arquitectura cartesiana, una arquitectura euclidiana, una arquitectura para durar, la arquitectura de la permanencia. Y en cambio está el mundo exterior, que es el mundo que se debe a las contingencias, a las limitaciones, a los vínculos, a las constricciones, a la presencia de los árboles. Es una arquitectura que vive de su tiempo, que responde a la voluntad de una época y a una sensibilidad contemporánea. Y ambos mundos, este mundo exterior y el mundo interior, se conectan en este proyecto a través de un canal de luz natural. Muchas gracias. Bueno. Perdón, ahora había les dije al principio que si tenemos tiempo, si os parece, no sé, como veáis, tengo algunas imágenes del proyecto que estaba haciendo aquí, que estoy construyendo en Alicante. Lo puedo mostrar o podemos acabar aquí, vamos. O sea, que siempre habrá tiempo de contarlo cuando se termine, ¿no? Pero vamos, son 5 imágenes, o vamos, no, son más, pero digo, son 10 minutos. Se trata de, y lo cuento precisamente por eso que comentaba al principio, ¿no? Porque el proyecto es un edificio mucho más complejo que el que estamos construyendo. Está construyendo, básicamente, se trata de un centro de creación de empresas, por lo tanto, es un edificio, un bloque bastante monolítico, que se desdobla en 2 elementos con un patio central muy estrecho, que corresponde a la zona de laboratorios. Mientras, a la izquierda, el cuerpo de cabecera, es este cuerpo de acá, es un cuerpo donde todas las actividades públicas, todas las zonas de servicios centrales, cafetería, restaurante, auditorio, etcétera, etcétera, se localizan en este cuerpo de cabecera. Ahora, en esta primera fase, estamos construyendo este cuerpo, el cuerpo de cabecera completo y este cuerpo delantero de la fachada a la fachada este. Y una parte de esto son unas naves piloto adosadas a los laboratorios. De manera que en la segunda fase se correspondería, digamos, todo este cuerpo de acá. Todo este cuerpo de acá, de los cuales hay ahora un elemento aquí que contiene las instalaciones que van a servir también para la primera fase. Pero que hoy es un elemento exento, que no tiene sentido cuando se ve ahí, sino cuando forma parte, digamos, de este complejo. Este sería el proyecto. Evidentemente, la forma del edificio tiene mucho que ver, en este caso, con la estrategia, digamos, de resolución de los laboratorios, de la relación, por ejemplo, de las máquinas y conductos con los laboratorios, ¿no? Habitualmente, pues la mayoría de los edificios de laboratorio son grandes bloques donde van apareciendo pequeños patios por los cuales se introducen los conductos desde la cubierta hasta los distintos laboratorios y distintos planos, ¿no? En este caso, en lugar de crear estos pequeños patios, aquí propusimos un espacio central, un patio central, donde estos conductos bajan directamente por las fachadas, protegidas ahora, medio veladas, por estas celosías de aluminio,
y estas escaleras que van permitiendo el registro de cada una de las plantas. Y este patio es un patio excavado, es un patio de nivel -1, que permite, por otra parte, es un patio arbolado, que permite llevar luz y ventilación a la zona de aulas y otra serie de dependencias que la necesitan. El plano de situación es este, que es en la planta baja, los dos bloques, la zona. Y ese es el plano de situación, ese es el plano, sí, de jardinería también, porque ahí vemos cómo este, digamos, bosque de Parkinsonias, que es este bosque de acá, precede al ingreso del edificio. Yo siempre tengo en mente el acceso al museo, al Kimball de Louis Kahn, en Dana-Fort Worth, ¿no? Que me parece una de las, si no, la obra más espléndida de arquitectura moderna en Estados Unidos, que recuerdo precisamente que se entraba así, entre los árboles, ¿no? Los árboles no acotaban el espacio vacío del acceso, sino que entrabas entre los árboles, ¿no? Y estaba esperando yo la ocasión para hacerlo, y aquí apareció, de aquí no pasa, que pongamos en este caso, este bosquete de Parkinsonias, por las cuales se atraviesa para llegar, digamos, al vestíbulo. Después habrá otra serie de árboles, ya de mayor porte, estos son Ficus retusa, que van a permitir crear también espacios de sombra. En una cota es una parcela con una topografía un poco compleja, que va bajando pendiente hacia abajo, de manera que toda esta parte de aquí abajo es una baja en pendiente, que lo resolvemos con un pavimento de grava y arena, y la plantación de lipias, de una planta rastrera que va a ir cubriendo todo el pavimento. Es una planta que se puede pisar, a veces se planta sustituyendo al césped, porque es mucho más brava, más duradera, aparte es mucho más bonita, la llaman alfombra, no sé, también, maravillosa alfombra o algo así, que tiene unas florecillas blancas, seguro que conocen ustedes, la lipia. Y entonces esta lipia va a ir, estos son canales de riego, estos cuadrados, de manera que las lipias aquí serán más frondosas e irán, digamos, avanzando, cubriendo, digamos, todo el territorio. En las robinias pseudoacacias, en el patio central, también construyendo pues, un espacio de estar donde también aparecerán las lipias. De manera que esta es la planta baja, por lo tanto vestíbulo, con el auditorio en un plano inferior, aunque se ve aquí porque ese es el vacío, las zonas de recepción y tal. Aquí hay un paso de camiones, para acá, y que sale por esta zona. Esas son hemos dicho, las 4 naves piloto. Este es un centro de instalaciones que se ha construido ahora, este de acá, porque va a servir para las 2 fases. Y una conexión en planta baja, a nivel de planta baja, por lo tanto, sobre el patio, que se encontraba a un nivel -1. Bueno, voy a ir muy, muy rápido. El vestíbulo es un edificio, es un espacio de triple altura, que lo vemos aquí, que va a conectar con los núcleos fundamentales que permiten registrar el resto del edificio, y también a partir del espacio central del vestíbulo hay un espacio que conecta con el auditorio, que se encuentra, digamos, a una cota intermedia, y ahora diremos por qué. Esta es una sección, por lo tanto, por el patio, con las celosías y las máquinas que se situarían en la cubierta del edificio. Esta era las líneas del patio. Esta es la fachada sur, con unas amplias terrazas. En principio estaba planteado la localización de un restaurante en el programa primero. Este es un proyecto también, debo decir, de 2008, con un programa algo distinto al programa de ahora,
y que, bueno, hicimos el proyecto básico de ejecución, se entregó el proyecto, pero la crisis económica hizo que el proyecto se guardara en un cajón hasta que un alma caritativa la rescató de ese cajón y ha permitido su construcción, introduciendo ahora algunas variaciones de uso del programa, pero no en los espacios que se han mantenido exactamente igual que el proyecto, porque ha habido que presentarlo. Además, el proyecto se presentó tal cual el proyecto solo, que dividido ahora en 2 fases, pero se presentó sin modificar ningún aspecto del proyecto primitivo. Por tanto, esta estaba pensada como terraza del restaurante, un restaurante que se proponía no solo para ese edificio, sino un restaurante para todo el campus científico del campus de la universidad. Esto se encuentra ya, digamos, en el anexo del campus universitario, en lo que se llama campus científico, donde hay solo 3 o 4 edificios. De manera que este habría de ser un poco también el edificio que sirviese un poco también de comodín y de un poco de servicios para el resto de los edificios que vendrán, ¿no? Esa es la fachada este del edificio. La fachada sur es esa ventana de abajo, esa ventana que ilumina el auditorio, y con las 2 grandes terrazas, la terraza a este nivel y al nivel superior. Ahí está, ahí deben enganchar ahora la segunda fase, precisamente en este elemento de acá. El interior del vestíbulo, donde es un vestíbulo, digamos, donde hay pocos pilares, hay grandes vanos, grandes huecos, la luz es muy grande, hay una estructura de vigas muy potentes que permiten, digamos, luces muy grandes. Estos espacios ahora a derecha e izquierda son espacios que se destinan a coworking, eso que está tan de moda ahora, y serán todos espacios de trabajo con distinta configuración. Nosotros estamos ahora también planteando a la universidad cómo configurar esos espacios, incluso proponiéndoles un mobiliario adecuado. Ahí vemos, por ejemplo, a la izquierda es el vestíbulo, a la derecha queda la terraza. Por ejemplo, este sería uno de los espacios de coworking. La terraza también entendida como un espacio de trabajo. Vamos acá. Otro de los espacios en torno al espacio central. Ahora ya estamos en los cuerpos laterales. Estas son las aulas en el nivel -1. Nivel -1 que se abren al patio este excavado, ¿no? Que ahora de momento pues no está excavado, está excavado en terraplén. Lo vemos aquí, son en la zona de administración. Calderas. Una planta superior, y aquí es donde parecen, bueno, vemos los laboratorios, que aparte de un módulo de 50 metros cuadrados, de manera que por adición podría convertirse en 1, 2, 3, 4, en 6 módulos de 50, 300 metros cuadrados por laboratorio. Estos son para empresas de base científico-tecnológica, de manera que estos son, digamos, las galerías por donde discurren las instalaciones, y esta es otra galería, son las galerías de acceso a los edificios, que cuentan con unos patios que ahora veremos y que de alguna manera están construyendo estos espacios de tránsito
configurándolo en espacios también de estancia, en espacios de... Bueno, esta es la sección donde yo creo que ahí queda más claro, por ejemplo, ahí se ve pues la planta -1, el patio excavado, la galería técnica, las naves piloto, el paso de camiones por debajo, y aquí aparece, está en la sección con estos patios que van a permitir convertir estas galerías en una especie de colchón térmico que en verano están abiertas y permitirán ventilar, y en invierno estarán cerradas y se convertirán, digamos, en un elemento de intermediación térmica entre el exterior y el interior. Aquí yo creo que se ve claro. Esto está controlado por unas lamas Herben que se cierran. También está en cada una de las plantas, de manera que el aire entrará por cada una de los niveles y sacará el aire caliente en verano. Y en esta sección aparecerán las máquinas en la cota superior y tal. Esta es la galería de las instalaciones. La galería de acceso, aún sin terminar, con estos patios, vemos aquí. Ahí aparece la celosía que protege, digamos, ahora tiene una presencia enorme cuando realmente no se verá nunca, porque estarán, digamos, estarán enfrentadas estas dos fachadas, llenas de conductos y de patios, la fachada trasera con las escaleras de emergencia. Y por último, ya el plano -1, es un plano que se desarrolla pues, en 2 niveles, con la idea de situar el escenario al mismo nivel que el acceso al auditorio, para favorecer así la movilidad reducida. Este es el espacio de doble altura, el vestíbulo se sitúa ahí arriba y esta es la escalera que desciende al vestíbulo, el acceso y el acceso al auditorio, que es pues, la pieza, digamos, quizás más acabada. Esta es la sección con los paneles, el acceso, este es el acceso al palco superior. Ahí vemos cómo este es el acceso, que está al mismo nivel del escenario y el mismo nivel del centro del auditorio. El auditorio ahora se sube o se baja, de manera que minusválidos se colocarán en esta posición y tendrán un acceso directo, sin rampas ni historias, al escenario. Esta es la parte del edificio que está más terminada y esta ya pues, son las últimas imágenes. Muchas gracias de nuevo. Si queréis, ¿sí? No sé si es un poco tarde. Pues si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Y las personas que nos siguen online también pueden hacer las preguntas a través del chat. Lo dejamos. ¿Quieres concluir? Bueno, yo creo que es un poquito tarde, Guillermo. Sí. Estamos muy agradecidos. Yo creo que yo por lo menos he disfrutado muchísimo de la tarde. Yo creo que ha quedado bastante latente, ¿no? Tu maestría, tu oficio,
has empezado hablando sobre que estamos trabajando, ¿no?, sobre lo que existe. Nos has hecho transmitir el compromiso que creo que tenemos los arquitectos, ¿no?, a través de esas intervenciones en el patrimonio, lo difícil y el reto que tenemos. Has dicho el concepto de llevar ese trabajo, ¿no?, al ciclo de vida de la ciudad, ¿no?, y luego y de alguna forma unir con la arquitectura que estamos haciendo algo. Yo me he quedado con ganas de hacerte una pequeña pregunta y una reflexión, ¿no? Las atarazanas, Sí. realmente fue un proyecto sin concluir, ¿no? CaixaForum estaba vinculado. Bueno, a ver, las atarazanas, ahora estamos... Las atarazanas, cuando la Caixa decide abandonar las atarazanas y ubicarse en el territorio de la Torre Peli, llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía de dar una cierta cantidad, muy inferior al del presupuesto del CaixaForum, evidentemente, para la rehabilitación de las atarazanas. Y entonces, bueno, con la Junta de Andalucía se ha hecho un programa, elaborado un programa más reducido, en el sentido de que, bueno, pues hay menos sala de exposiciones, hay menos talleres culturales y, en definitiva, digamos, se le ha dado un mayor protagonismo a la planta baja, bueno, que la tenía evidentemente, ¿no?, pero entendiendo a la planta baja como la gran sala de exposiciones, ¿no? Este es un tema muy complicado, yo no me quiero extender porque es un tema de las atarazanas, pero el proyecto ha sufrido también algunas modificaciones. Por ejemplo, era claro que para, digamos, las tesis del proyecto primitivo del CaixaForum, a mí me interesaba, y a mí me interesaba, le interesaba el edificio, le interesaba a la ciudad también, y le interesaba al CaixaForum que no se excavara, que no se excavase, sino que toda la planta inferior, toda la planta fuese, digamos, una planta continua, un espacio a disposición de la ciudad, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final se ha impuesto el hecho de que había que excavar. Entonces se ha llegado a un consenso, porque la Junta de Andalucía ha pactado con una asociación que se autodenominan de defensa del patrimonio, que están obstinados en la excavación. Ellos querían excavar el edificio en su totalidad. Al final, pues se llegó a un pedido de consenso donde se excavan 2 naves. De manera que ese espacio continuo pues desaparece ahora de alguna manera. Es verdad que, bueno, vamos a descubrir nuevas perspectivas, ¿no?, con una profundidad mayor, pero yo no sé si vale la pena, ¿no? Creo que perder la posibilidad de utilizar, digamos, la totalidad del espacio para eventos musicales, los que fuesen, ¿no?, cualquier exposiciones de grandes esculturas y tal, me parece que limitarlo ahora con una excavación me parece que es una limitación. Otra limitación importante ha sido, y ahí yo he peleado muchísimo, es que estaban dispuestos a que no se abriera el edificio a la ciudad. O sea, quiere decir que esta asociación hablaba de que sostiene que la entrada principal es por la calle Temprado, no por la calle 2 de Mayo, sino por la fachada que se construyó en el siglo XVIII, y que esa debe ser el único acceso, y que había que mantener cerrados los arcos a la calle 2 de Mayo. Eso ha sido una lucha mortal, donde yo al final pues he defendido que había que abrirlos. Claro, yo abría 5 o 4 arcos, porque el resto no se puede, porque realmente la calle va en pendiente y no tiene cota y tal. Entonces, al final, pues el consenso ha llevado a que ni 4 ni 0, sino 2. Entonces, ahora se abren 2. Pero se abren 2, pero yo he logrado no abrir, quiere decir, abrirlos. Ahí se hablaba, en los puntos que se firmaron, se hablaba de permitir el ingreso solo por 2 de ellos. No se hablaba nada de abrir los arcos. Entonces, claro, ahí en ese sentido, eso me ha permitido a mí abrir los arcos todos, pero introducir después unos elementos de cerramiento, unas cancelas de 2 metros de altura,
de manera que, y en 2 de ellos, pues esas cancelas pueden abrirse para entradas secundarias, ¿no? Porque es así como, pues al final se ha adoptado en el acuerdo entre esta asociación y la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, ahora estamos, a principio de año, empezamos las obras y se está iniciando la cimentación. La cimentación con pilotes para la excavación no solo de las 2 naves, sino también de todo el frente de la muralla. Porque en ese sentido yo ahí sí estaba de acuerdo con que eso había que hacerlo, porque la muralla sí, para recuperar la integridad de la muralla había que descender 5 metros, y entonces pues ahora pues habrá como un territorio en L que estará a una cota -5 sobre la cota de la calle. Y en las cotas superiores, pues ya no hay un auditorio, sino que un auditorio importante, sino que es un auditorio menor que se ubica en una de las naves, ¿no? con una audiencia más reducida. En fin, y en ese trabajo estamos. O sea que en la próxima conferencia que me invitéis, seguramente ya os podré mostrar el proyecto de Atarazanas, Centro Cultural Atarazanas, y no el Centro Cultural Caixa Forum, que es el que os he mostrado hoy. Al final, la labor de interpretación del arquitecto no está exenta de polémica, ¿no? No, Una tarea no, en difícil. absoluto. No, bueno, no. pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Efectivamente, sí. Alguien de los que nos seguía online, bueno, te felicita por la conferencia y te agradece muchísimo la presentación. Y bueno, te pregunta cómo trabajas para lidiar con tantos recortes presupuestarios, manteniendo al mismo tiempo un nivel arquitectónico tan No sé, alto. yo creo que trabajando mucho, ¿no? Trabajando con mucha constancia, perseverancia, paciencia y mucha resistencia, ¿no? Resistir es crear, decía Michel Foucault, y yo creo que el riesgo es una herramienta de nuestro trabajo, pero la resistencia también. Y yo creo, y trabajando mucho. O sea, yo creo que es la única manera, ¿no? Porque efectivamente modificar presupuestos. Aquí en este proyecto, por ejemplo, se ha reducido un 20% el presupuesto, porque arrancamos un año más tarde de la adjudicación de la obra. Entonces, la empresa pues, ha solicitado un 20% de aumento de presupuesto. Como la universidad no quiso, no tenía sentido, además, pues, aumentar ese presupuesto, se redujo en materiales. Quizás este espacio es el único que nos ha tocado, yo creo, de momento, ¿no? Y bueno, pero le falta el mobiliario, que también he diseñado yo, las butacas, y espero que se coloque, no están previsto en esta fase, pero sí, del resto, sí hay muchos cambios de materiales, que un cambio lleva al cambio de otro, porque evidentemente, como hablábamos antes, el tema de la capacidad expresiva de los materiales, del contacto, como había materiales, por ejemplo, continuos que se han sustituido por materiales cerámicos, etcétera, ¿no? Y eso lleva a su vez una cadena que lleva a otra, y pues exige mucho trabajo y estar encima y controlarlo todo, ¿no? En definitiva, no es más que perseverancia, constancia y trabajo, que es la única forma de llevar adelante cualquier acto de creación. Muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Queréis preguntar a alguien algo, hacer algún comentario? Las gracias, Guillermo, por asistir y congratularnos con esta magnífica tarde. Y muchísimas gracias a todos por acudir al colegio.